así, Efatá, ábrete. Y es un milagro que probablemente muchos conocen. Se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Y dice así la palabra del Señor. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos, y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hace hablar. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hace hablar. Padre, te pido, Señor, que en esta hora bendigas, Señor, la predicación de tu palabra. Señor, que podamos ver la majestad de Jesús, el poder de Jesús, la bondad de Jesús. Y que podamos incluso, Señor, en un momento vernos identificados con ese hombre que durante mucho tiempo no oía y no podía hablar con claridad. Que podamos ser edificados, Señor. Que puedas obrar a través de tu Santo Espíritu para edificar el corazón de mis hermanos y que tú seas exaltado a través de las Escrituras. Y te pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, acabamos de orar al Señor antes, alabar al Señor antes, y eso es un privilegio que a veces ni siquiera contemplamos que tenemos. Estamos en la iglesia y podemos orar levantando nuestras voces, a pesar de que a algunos no les gusta y prefieren escuchar oraciones de otros, pero podemos hacerlo. Podemos también entonar alabanzas. No tenemos que hacerlo con lenguaje de signos, podemos alzar nuestras voces para cantar al Señor, para proclamar sus maravillas, para levantar nuestros pedidos, nuestros ruegos y nuestras oraciones. Pero no solo eso, sino que tenemos el deleite de poder escuchar al pueblo de Dios cantar. Una de las cosas que a mí me agrada como pastor es los domingos, ahora antes más cuando estábamos todos juntos, que el grupo de alabanza tiene la costumbre de la última estrofa quitar los instrumentos, ese momento en que se escucha a la iglesia, a una voz, cantando al Señor sin instrumentos. Para mí, les digo, eso es... Cierro los ojos y por un momento me imagino ya en ese reino eterno donde habrá gente de toda lengua, tribu y nación cantando al Señor, y me lo imagino así. Me lo imagino así. No tengo nada en contra de los instrumentos, pero me deleito en oír la voz del pueblo de Dios que canta. No soy una persona muy dada a la música, es decir, yo no entiendo de música, no soy muy dada a estar escuchando música todo el día, pero disfruto cuando escucho al pueblo de Dios cantar. Soy una persona que ama, por ejemplo, los himnos. Cuando veo iglesias entonando una voz, himnos antiguos al Señor, que cantan la palabra del Señor, que exaltan al Señor con su palabra, para mí eso es deleite para los oídos. Pero, hermanos, eso para nosotros es normal. Ir por la carretera y escuchar el claxon de un coche que suena, escuchar que alguien nos llama y girarnos, son cosas normales. Pero hoy estamos ante un hombre que no disfrutaba de esas cosas, no las disfrutaba. A veces nosotros las cosas del día a día se nos vuelven pasajeras porque son tan comunes para nosotros que nos olvidamos de lo hermosas que son.
Es como a veces cuando viene familia, no sé si a ustedes les pasa, cuando ya llevan años viviendo en Barcelona y viene gente de sus países, ¿qué tiene ganas? De que usted lo lleve a Paseo de Gracia, al Arco del Triunfo, a ver la Sagrada Familia, y usted los lleva ya por compromiso, como, pero ¿qué le ven a ese arco? Es piedra, o sea. O vas a la Sagrada Familia y dices, ni acabada está, es una catedral, y los llevas a Paseo de Gracia y wow, mira qué tienda, digo, son tiendas, o sea, no, pero tú a lo mejor reaccionaste así la primera vez que te llevaron al Parkway, que te llevaron, no sé, a ver la Sagrada Familia, que te llevaron a pasear por Paseo de Gracia, a ver la estatua de color y no sé qué tantas cosas. Te llevaron a Mare Magnum a disfrutar. Mira los barcos, mira las gaviotas, mira qué bonito. Y ahora vas cada día, pasas por ahí y solo dices, qué sucio, ¿no? ¿Cuánta gente? ¿Por qué viene tanto extranjero? ¿Por qué en verano hay tanto inglés aquí? Ahora te molesta hasta los turistas, cuando tú disfrutabas haciendo visitas un día. Porque cuando hacemos algo mucho, que pierde un poco de encanto. Yo siempre digo a las personas, pasa en casa. O sea, tu mujer es la misma mujer que te ponía nervioso cuando bajaba de las escaleras y la recibías y ibais a cenar juntos. Es la misma, pasa que la has visto mucho. Y suele pasar. Cuando algo se nos vuelve normal, parece que pierde encanto para nosotros. Te digo una de las cosas más admirables, el sol. Hermano, si tú estudias un poco del sol y te pones a ver un documental del sol, del tamaño del sol, del calor del sol, de la distancia del sol, de todo lo que puede hacer el sol, tú dices, wow, el sol, pero tú lo ves cada día y ni lo miras, solo te da rabia, que si lo miras mucho estornudas y dices, ¿no lo hacéis cuando tenéis ganas de estornudar? Voy a mirar al sol. Y siempre, no sé qué será, pero nos acostumbramos a las cosas y por muy hermosas que sean, acaban perdiendo valor para nosotros. Y algo que yo me he dado cuenta es eso, y es algo que el Señor ha estado tocando mucho en mi corazón, y lo típico que hace uno, propósitos para su vida, tengo que empezar a hacer esto, empezar a hacer aquello, ese es uno que quiero hacer desde hace poquito. Mientras preparaba esto y pensaba estas cosas, lo pensé, quiero volver a disfrutar de las cosas que son hermosas, pero que ya no disfruto, de estar en el bosque, callarme y escuchar pájaros. Que realmente te has parado, es hermoso, pero para nosotros ya es normal. Y es lo que digo, quiero disfrutar de la hermosura de todo lo que Dios ha creado, y que el estrés, las prisas y tantas cosas nos están privando de disfrutar de todo lo hermoso que Dios ha hecho para nosotros, que como veremos al final todo lo hizo bien. Pero reflexionando en todo esto, y es lo único que voy a hacer hoy con este texto, reflexionar de algunas cosas, yo pienso en este hombre y no puede. Este hombre no sabe cómo suena la voz de Jesús. Ese hombre no ha escuchado un sermón de Jesús. Y en aquella época, por lo que yo investigué un poco, no había lenguaje de signos. Nadie podía subtitularle el sermón con las manos. Ese hombre no sabía cómo sonaba la voz de sus amigos. Ese hombre incluso dice que lo llevaron a Jesús. ¿Por qué? Porque ese hombre probablemente ni se enteró que Jesús pasaba por ahí. No había escuchado a la gente hablar de Jesús. Ese hombre no había escuchado a la multitud diciendo Jesús está pasando cerca de Decápolis. Ese hombre no puede disfrutar de las alabanzas, no puede disfrutar de escuchar la ley de Dios. No escucha. Algo que para nosotros es normal. Nos encontramos ante un hombre que no podía escuchar. Pero no solo que no podía escuchar, sino que ni siquiera podía proclamarlo. Él no podía cantar a Dios. Él no podía hablar del Señor a los demás. Él no podía presentar a Jesús a otros cuando lo hubiera conocido. Él no podía hacerlo. Y eso es lo que nos encontramos en esta ocasión. Así que vamos a ver algunos puntos de nuestro hombre, de nuestra escena, del encuentro de ese hombre con Jesús. Y vamos a ver algunos puntos. El primero, nos encontramos a un hombre con una necesidad. La necesidad de un hombre. Versículos 31 y 32. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Así que nos encontramos a Jesús atravesando la región de Decápolis. Esa región, ¿alguien sabe por curiosidad por qué se llamaba así? ¿A qué le suena Deca? 10. Y polis, ciudades.
Era una zona de 10 ciudades y por eso tenía ese nombre, Decápolis. Jesús venía de hacer ciertas cosas. Lo primero, dar una enseñanza de las más profundas que encontramos para mí expuesta por Jesús, y es la enseñanza que conocemos muchos de nosotros como lo que contamina al hombre. Jesús había estado enseñando que el mayor problema de las personas no estaba afuera, ni de lo que tocaban, ni siquiera de lo que comían. Porque todo lo que podíamos comer, como él ha dicho en otras ocasiones, al final acaba en la letrina. Sino que el problema de los hombres radicaba en el corazón, que realmente lo que contamina al hombre es lo que tiene dentro y no lo que tiene fuera. Su odio, su orgullo, su vanidad, su arrogancia, su envidia, eso es lo que realmente hace daño al hombre. Y eso es lo que Jesús había estado enseñando. Pero no solo eso, sino que Jesús había hecho ya un milagro también justo antes de esto. Y era la liberación de la hija de una mujer sirofenicia. ¿Recuerdan la escena de Jesús hablando con alguien? Esto no se le puede dar a los perros, pero al final atiende su pedido. Así que ha dado una gran enseñanza, ha hecho un gran milagro y ahora está pasando por la región de Decápolis y traen ante él un hombre que yo llamaría sordomudo. Y algunos dicen que no es mudo porque habla con dificultad, pero yo creo que la expresión hablaba con dificultad me van a entender porque digo sordomudo. ¿Han encontrado algún sordomudo? Pronuncian sonidos, no son, ¿en qué sentido? No son mudos en el sentido de que ningún sonido sale de su boca, pero no sé si han tenido la oportunidad de verlos algunos, pronuncian sonidos pero no claros, no son comprensibles, no se pueden entender. Por eso cuando dice que era sordo y que hablaba con dificultad, el texto, por como está escrito, da a entender que eran ese tipo de sonidos que hacía una persona sordomuda. Y por eso creo que se trataba de una persona sordomuda. Y la traen hacia Jesús. No es una persona que va. No es una persona que va corriendo por su propio vez. Es una persona que la traen a Jesús. No es la primera vez. Hay casos de milagros de Jesús donde vemos a Jesús yendo a las personas. Cuando le avisan de la muerte de Lázaro, Jesús va. Tenemos casos en los que Jesús se encuentra con personas porque personas van a Jesús. Tenemos a la mujer del flujo de sangre que va a Jesús y otras personas. Pero tenemos también casos como este, de personas que son llevadas a Jesús. Este es uno y para mí otro muy conocido, es aquel hombre que lo suben por el techo de una casa, unos amigos, porque era paralítico, y se lo ponen a Jesús delante. Así que algunos se encuentran con Jesús, otro Jesús va al encuentro y otros los llevan ante Jesús. El factor común de todos los milagros es Jesús. Y eso es algo bonito, porque eso me hace pensar en algo. Todos hemos llegado a Jesús de diferentes maneras. Algunos no tenían amigos que los llevaron a Jesús. Algunos te dicen, yo pasé un día por una iglesia, algo me dijo, entra, escuché un sermón y cambió mi vida para siempre. Parece que Jesús los atrajo. Otros te dirán, no, pues mira, mi mujer, mi papá, mis abuelos, mi amigo, un amigo de la infancia me habló de Jesús. Otros te dirán, a mí me insistían mucho, yo nunca quería ir, pero me arrastraban y al final un día fui y Dios cambió mi vida. Hermanos, si cada uno de nosotros aquí contáramos nuestra historia, hemos llegado a Jesús de maneras diferentes, pero lo importante no es cómo hemos llegado, sino lo que pasó cuando nos encontramos con Él. Todos tenemos nuestra historia. Todos tenemos nuestra historia. Pero todos hemos sido alcanzados por la gracia de Dios en Cristo, de diversas formas. Entonces traen a ese hombre ante Jesús. Trae un hombre que, como el versículo 32 dice, sordo y hablaba con dificultad, y le rogaron una cosa, que pusieran las manos sobre él. Era una expresión, hoy van a ver que eso lo hace mucho, es triste lo que voy a decir, pero el Papa, cuando el Papa visita un país o una ciudad, la gente se pone ahí como para que él les vaya tocando, ¿no? ¿Buscan el qué? Pues la bendición, algunos ser curados. Es triste ver que en una persona humana buscan lo que solo Jesús podía hacer. A mí me duele cuando veo esas escenas. Entiendo la devoción de los católicos y entiendo la imagen que tienen de él como, y a mí me duele pronunciarlo, el vicario de Cristo. Nunca va a ser el sustituto de Jesús. Nadie va a estar a la altura de ese título, y ese título me parece casi blasfemo. Casi blasfemo. Pero entiendo que es fruto de la ignorancia y la exaltación de los hombres mucho más de lo que se debería hacer. Pero buscan eso. Y en Jesús lo buscaban. Jesús es la referencia de ellos en esa acción. Es llevar enfermos a Él, es llevar necesitados a Él para que Jesús impusiera sus manos sobre ellos y recibieran cura, recibieran un milagro o alguna necesidad cubierta.
Y entonces viene el segundo punto de hoy, el milagro de Jesús. Lo llevan a Jesús y Jesús no rechaza a ese hombre, sino que vemos un milagro en los versículos 33 al 35, donde leemos lo siguiente. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, vamos a ir analizando esto, porque, por ejemplo, cuando la mujer del flujo de sangre es sanada, es en medio de la multitud. En otras ocasiones pasan cosas que Jesús dice, id y contadlo. Pero en este caso Jesús hace algo diferente. Dice que lo toma aparte de la multitud y se lo lleva ¿cómo? A solas. Otra cosa que veo aquí, ningún milagro ha sido siempre igual. No hay patrones en los milagros de Jesús. A veces me hace gracia porque he visto sermones en internet como 4 pasos para el milagro o cómo alcanzar tu milagro. Y cogen alguna escena de algún milagro de Jesús y dicen, no ves, en primer lugar tuvo fe, en segundo lugar superó los obstáculos, en tercer lugar arriesgó su vida y en cuarto lugar tocó el manto. Pues ahí tienes tus 4 pasos para el milagro. Ahí tú dices, vale, pues paso de mi familia y que se quejen de mí y voy a Jesús y toco su manto y me voy a hacer ahora la prueba y sigue el cáncer. Y los 4 pasos, si los he dado bien. No hay una regla para el milagro. Hermano, la regla para el milagro es que Jesús quiso hacerlo. Que Jesús quiso hacerlo. Como aquel hombre que le dijo, si quieres puedes hacerlo. Y Jesús le dijo, quiero. Porque esa es la cuestión, que él quería. Unos llegaban a rastras, otros se los traían. En algunos va a una ciudad a otra para resucitar a un muerto. En otros alguien le tira del manto y es curado. En otros a alguien, como veremos, le mete los dedos en el oído, escupe al suelo, le toca... No, esto es... ¿Quieren que hoy haga yo ese milagro con alguno de ustedes? Yo por mí escupo. Y hago así, les toco en medio de la pandemia, todos con mascarilla. Digo, no, quítaselo un momento, tengo ganas de tocarle con saliva a la lengua. No, y que entre un policía en ese momento y le diga yo, no, estoy haciendo los 4 pasos del milagro. No, me meten preso, nos cae un multón y lo peor que se van a lo mejor sin curarse. Jesús los hacía de maneras diferentes. Ahí tocó oídos. Hay otros casos en los que vemos a Jesús que le dice a un hombre, vete, ya está hecho. Ya está hecho, ya está curado. Pero si no has ido, no hace falta. O sea, tú has creído, tú has venido a buscarme, me lo has pedido y yo te lo concedo. Ya está curado. La regla de un milagro, ¿saben cuál es? Y nunca lo olviden. Nunca vayan a campañas de milagros. Nunca vayan a las noches de milagros. Nunca pierdan el tiempo viendo el culto de milagros. Porque la regla del milagro se llama la voluntad de Dios. Porque Dios no necesita un culto. Dios puede hacer un milagro en un hospital. ¿Por qué tiene que haber un culto de milagros? Dios te puede curar en tu casa. Dios puede curar. ¿Por qué siempre culto de milagros y no noche en Belviche de curación de cáncer? ¿Por qué siempre aquí? ¿No será un show? La gente allí también tiene fe. Incluso más necesidad que los que vienen aquí buscando empleo y puertas abiertas. Pero no van allí esos sanadores. No van allí esos milagreros. ¿Por qué? Porque se les acaba el negocio. Porque los milagros no dependen de dónde estamos, ni de qué hora es, ni de si se ha programado un culto. Jesús no ponía carteles. Voy a Decápolis, voy a pasar por Tiro y Sidón, haced carteles y pancartas. Día 22, noche de milagros con Jesús de Nazaret. No, pasaba por ciudades, había necesitados y Dios obraba poderosamente. Pastor, no cree en los milagros, creo en los milagros, pero para mí la base del milagro es esa, la voluntad de Dios. Si hay alguien con cáncer, yo no me resigno a orar, yo creo en la cura. No lo debe decir que no vaya al médico. Como una vez le preguntaron a Sujel Michelén, ¿hay que tener fe o hay que ir al médico? Hay que ir al médico teniendo fe. Yo voy a ir al médico, confío que Dios le ha dado sabiduría a los médicos, pero voy a rogar a Dios. Y si el médico me llega a decir, no hay solución, sigo creyendo en Dios, que al final es quien tiene la última palabra. Dios no ha cambiado para decir Dios ya no cura, Dios ya no sana, Dios no hace milagros. Tampoco creo que deba ser el centro de los cultos. Yo pido, yo ruego, y el día que lo vea, gloria a Dios. Y si no lo vemos, gloria a Dios. Pero al final el centro es la voluntad de Dios.
En este caso Jesús no quiere llamar la atención, no quiere que la multitud lo sepa, no quiere que la multitud lo vea, no quiere luces, no pide focos, no pide entrar con humo alrededor como un concierto de Justin Bieber. Jesús quiere pasar en este momento desapercibido, que se lleva a la persona a solas, lejos de la multitud, ¿y qué hace? Primero le mete los dedos en los oídos. Hombre, hay una cosa que yo entiendo. Si Jesús le hubiera dicho, te voy a quitar la sordera, voy a hacer esto, el hombre no lo entiende. ¿Por qué? Porque no lo escucha. Entiendo que cuando Jesús le mete los dedos en los oídos, Jesús le está diciendo, sé dónde tienes el problema, sé dónde está la enfermedad, sé dónde hay un tapón y sé dónde hay que tocar. Y ahí toca directamente, ahí toca. El hombre no sabe nada, no escucha nada, no entiende nada. Solo ve que de golpe alguien le mete los dedos en un lugar donde él no escucha. Y hace otra cosa, escupiendo, probablemente en el suelo, no lo sabemos, le tocó la lengua con la saliva. Es triste, pero de este texto yo he visto vídeos de algunas iglesias de pastores escupiendo en la boca de personas y es repugnante, repugnante. Le tocó la lengua con la saliva. ¿Dónde tenía el hombre el problema? No oía, no podía hablar con normalidad, entonces le toca los oídos, le toca la lengua y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo éfata, que es una palabra aramea, que significa ábrete. Como muchos sabrán, los 3 idiomas que aparecen en la escritura con los que se ha escrito la Biblia son el griego, Nuevo Testamento, el hebreo, Antiguo Testamento y algunos fragmentos, pero sueltos. Incluso hay libros de la Biblia que casi todos son en hebreo, menos algunos fragmentos del mismo libro que están en arameo, un idioma que ya no se habla. Y éfata es una palabra en arameo que significa ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Entonces, cuando yo leo estos textos con estos milagros, yo tengo 2 opciones. Hablar solo de milagros, del milagro que Dios va a hacer en tu vida, del milagro que Dios va a hacer en esto, de ve hoy a casa, mete los dedos en los oídos de tu marido y hoy tu marido va a oír el evangelio. O, yo qué sé, tu marido te grita, ve a casa hoy, escupe al suelo, toca la lengua de tu marido con tu saliva y declara que hoy tu marido va a tener la lengua destrabada. Pero no creo que sea el centro. Así que este texto, a diferencia de otros que cuando tienen mucha doctrina y pues me resultan fáciles, reconozco que me ha costado mucho. Y en este texto he orado mucho al Señor. ¿Por qué? Porque decía al Señor en mis oraciones, Señor, vale, ya está, ha venido un sordo mudo, le has puesto los dedos en los oídos, el dedo en la lengua y se ha curado, chao. Otro milagro, porque al final es otro milagro. Hay muchos más. Incluso hay textos que dicen que habían muchos otros milagros que Jesús hacía que ni siquiera quedaron registrados. Entonces mi deseo era decirle al Señor, Señor, ¿qué le digo a tu iglesia? Porque no le voy a prometer, porque yo pensaba en mi iglesia. La iglesia que pastoreo decía, Señor, si al menos tuviéramos un sordomudo, hoy podríamos predicarle a él y podríamos traerlo al frente y probar algo, pero no tengo sordomudos en la iglesia. Entonces digo, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo enseño esto sin sordomudos? Y entonces, orando al Señor, estudiando a fondo el texto, estudiando a fondo los evangelios, he determinado traer enseñanzas que yo creo que van mucho más allá de un milagro, pero puedo sacarlas de este milagro y que al menos quiero que hoy te vayas a casa, primero sabiendo que Dios hace milagros, pero también sabiendo que este milagro tiene cosas particulares. La primera, creo que este milagro nos enseña quién es Jesús. Creo que este milagro Jesús lo hace para mostrar a las personas quién es Él. ¿Quién es Él? Jesús no hacía milagros por hacer. Considero de verdad que el propósito principal de los milagros no era la cura, era revelar quién era Jesús. Mateo 11, 4 y 5 dice, y respondiendo Jesús les dijo, estos son los discípulos de Juan Bautista, no sé si lo recuerdan, que hay un momento que Juan dice, oye, ¿era de verdad este el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Era de verdad el que esperamos o al final viene otro? Y Jesús les dice esto, respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y lo que veis. Y mira qué les dice,
los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios. Y mira ahora, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque una de las promesas que habían hecho en el Antiguo Testamento sobre el Mesías eran esas obras. El Mesías iba a hacer ciertas cosas. El Mesías iba a hacer milagros, iba a dar vista al ciego, iba a hacer hablar al mudo, iba a hacer oír al sordo, iba a hacer andar al cojo, iba a resucitar a los muertos, iba a predicar el evangelio, iba a traer esperanza, iba a traer el mensaje de salvación. Y lo que Jesús le está diciendo con esas palabras a los discípulos de Juan: soy el Mesías. Sigo siendo yo, aquel de que tú mismo dijiste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Soy yo el Mesías. Entonces, los milagros que citaban las profecías que hablaban del Mesías, entre esos milagros estaba dar oído a los sordos. Cuando Jesús hace que ese sordo escuche, Jesús está diciendo: soy el Mesías. Es más, cuando Nicodemo se acerca a Jesús, Nicodemo no se acerca a Jesús por sus enseñanzas. Nicodemo no se acerca a Jesús por su mensaje. Si recuerdan la escena, Nicodemo se acerca a Jesús. ¿Alguien recuerda lo que le pregunta o lo que le dice? ¿Por qué Nicodemo sabe que él es un hombre, que Dios está con él? Por las cosas que tú haces. Nicodemo no es tonto, conoce las profecías, sabe que aquel a quien Dios envía iba a ser marcado por una serie de obras que solo Dios podía hacer. Para un judío, nadie más podía dar vista a un ciego, nadie más podía hacer hablar a un mudo, nadie más podía dar oído a un sordo, solamente un hombre respaldado por Dios, como los profetas hicieron milagros, como Moisés fue usado en milagros y cosas y señales y maravillas. Entonces Nicodemo reacciona a Jesús como alguien enviado por Dios por las cosas que él hace. Así que cuando Jesús hace un milagro, hermanos, no es solamente para ver una persona curada. Sí, creo en la misericordia de Dios. Creo que Dios es movido a compasión y por eso hace milagros. Pero creo que el centro es decir a las personas: ¿quién soy? Yo soy el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios. Por eso yo puedo hacer que el sordo vuelva a escuchar. Pero ahora volvamos a ese hombre. Ese hombre estaba sordo y no podía hablar de las cosas del Señor. Y eso me hacía pensar en mis oraciones y reflexionando en este texto. Como les digo, hoy les voy a hablar de todas las reflexiones que han salido de ese texto. Igual hoy se van a casa decepcionados, pero yo creo que pueden ser edificados. Ese hombre me hacía pensar en el hombre sin Dios, en lo que es el hombre sin Dios. Mira qué dice Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y advertiré para que oigan? Mira qué dice del hombre que está sin Dios, del hombre que le da la espalda a Dios. He aquí, sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. ¿Cómo estaba nuestro protagonista? Estaba sordo, no podía escuchar. Dice: he aquí, la palabra del Señor les es oprobio y no se deleitan en ella. El hombre sin Dios no puede escuchar su palabra. El hombre sin Dios, la palabra de Dios le resulta oprobio, no se deleita en su palabra. Nuestro personaje es un sordo. ¿Puede escuchar el evangelio? No. ¿Puede escuchar las palabras de Jesús? No. ¿Puede entender el mensaje del evangelio? ¿Puede entender las enseñanzas de Jesús? ¿Puede entender lo que los discípulos dicen de Jesús? No, está sordo. Y es necesario que Dios haga algo en él para que pueda oír. Y eso me hizo pensar en nosotros. Porque cuando yo veo milagros en la Biblia, yo siempre me intento identificar con el enfermo. Y espero que tú hagas lo mismo. Cuando yo veo milagros en la Biblia, yo no digo: yo soy Jesús que da vista al ciego, sino digo: yo soy el ciego. Cuando veo la cura de un leproso, yo siempre le pregunto al texto cuando lo estoy estudiando: ¿qué tengo yo de ese leproso? ¿Qué tengo yo de ese ciego? ¿Qué tengo yo de ese muerto? ¿Quién soy yo en esto? Y siempre soy el manco, el cojo, el muerto, el tuerto, todo lo malo soy yo. Hermano, cuando leemos hoy la Biblia, en algunas iglesias siempre somos la estrella de la mañana, el alfa y la omega. Hermano, la mayoría de veces en los textos somos el muerto, el leproso,
el ciego, el sordo. Pero no somos eso hoy. Somos eso cuando estábamos sin Dios. Porque cuando tú estabas sin Dios, la palabra de Dios existía. El evangelio era predicado, pero tus oídos estaban cerrados. Es más, a lo mejor tú, como yo, no te convertiste el primer día que fuiste a la iglesia. A lo mejor fuiste varias veces. Escuchaste a varios predicadores. Escuchabas, pero no oías. Porque tus oídos estaban cerrados a la palabra del Señor. Porque tú y yo éramos como esos hombres naturales que describe Pablo, que dice que no pueden discernir las cosas de Dios, porque se disciernen espiritualmente. Por eso cuando yo leía esto, yo digo, Señor, yo estaba sordo como Él. Yo era sordo, no podía oírte a ti, y era mudo, no podía proclamarte a ti, porque no te escuchaba y no te conocía. Yo era ese hombre. Y yo necesité que tú también me quitaras la sordera y que tú tocaras mi boca para que ahora la usara para proclamar tus maravillas, que es lo que ese hombre hizo después de encontrarse con Jesús. Ya pudo escuchar y pudo hablar. Aunque Jesús le dijo, no lo hagas, dice que cuanto más le decía, no lo hagas, él más proclamaba eso. ¿Cómo no voy a contar esto a las personas? Así que lo primero que vemos aquí también es eso, es el estado y la condición del hombre sin Dios. ¿Cuántos de vosotros tenéis un hijo, un primo, un hermano, un padre, una madre que no conoce a Dios y le habéis hablado? Pero ¿no te da la sensación de que hacen oídos sordos? De que les hablas y cuando se toca el tema de Jesús como que miran a otro lado y se hacen los sordos. Porque el hombre sin Dios, aunque la palabra de Dios esté a su alrededor, no la va a escuchar. Por eso cada vez que yo voy a predicar la palabra del Señor, yo primero le pido a Dios una cosa: Señor, abre los oídos de las personas. Porque todos van a tener la palabra hoy de Dios sonando aquí, pero no todos la van a escuchar. Solo aquellos en los que Dios ponga su mano y le diga, hoy quiero que me escuches. Hoy quiero que me escuches. Por eso algunos salen y dicen, hoy Dios habló a mi vida. Y otros escuchan el mismo mensaje y no han oído nada. Porque en algunos Dios tocó sus oídos. Y hablo metafóricamente, pero en algunos Dios obró para que escucharan su palabra. Pero eso éramos nosotros sin Dios. Éramos ciegos, éramos sordos, éramos mudos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero como hemos dicho antes, hablando de Juan y que Jesús anunciaba quién era, este texto también son profecías cumplidas. Son profecías cumplidas. Como les dije antes, Isaías 35, del 5 y 6, dice así. Entonces, mira qué dice, se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. ¿Tienen ahí a nuestro personaje? Y mira qué dice, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Aunque no sean las palabras exactas, eso es lo que Jesús le ha citado a los discípulos de Juan Bautista. ¿Recuerdan esas palabras? Decidle lo que veis. ¿Qué le dice? El cojo salta, el ciego ve. Es decir, Jesús ha dicho a los discípulos de Juan, con sus palabras, ha citado el texto de Isaías. Porque ese texto, ¿de quién habla? El Mesías. Cuando venga el Mesías, se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán, el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Tenemos otra, por ejemplo, Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. Y sí, hermanos, Amós está en la Biblia. No, ¿y saben por qué lo pongo aquí? Porque como alguno lo tenga que encontrar. ¿Saben qué hice yo una vez? No lo hagan, algunos me dicen que es sacrilegio. Pero miren mi Biblia. Para aprenderme los libros de memoria acabé arrancando el índice, porque si no tendría que recurrir a
a la parte fácil. Directamente la primera página es Génesis 1. Pero luego me vi que me costaba y le puse pegatinas con los nombres, cuando ya tardaba demasiado. Hermanos, ¿saben qué pasa? Es que cuando dicen los salmos la gente es rápida, pero tú quieres saber si tu iglesia lee la Biblia. Tú llega un día a un culto, algunos se ríen en el momento, pero pasa, y di, bueno, iglesia, hoy hablamos en Jeroboam capítulo 2, versículo 5. Y hermano, hay algunos que empiezan así. ¿Dónde está Jeroboam? Y algunos buscan ese libro. Hermano, ¿por qué? Porque hay mucha carencia de palabra de Dios en la Biblia. Este libro, por ejemplo, Amós, es un tesoro. Pero de verdad, no recuerdo los últimos predicadores que he escuchado predicando Amós. Suelo ver a muchos con Romanos, Filipenses, Colosenses. Pero, ¿saben por qué decidí Habacuc? Porque no suelen ser libros que veo que la gente predica hoy en día. Y como ya veo mucho en internet de otros temas, he tomado la decisión que para la iglesia nos vamos a ir a los libros pocos conocidos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que en esos libros está Jesús. Que Jesús está en Amós. Que Jesús está en Habacuc. Y les digo algo, van a disfrutar el libro de Habacuc, lo van a disfrutar. Y van a decir, ¿cómo había pasado por alto esta joya del libro? Solo les anuncio, cuando lleguemos al final, yo soy de hacer spoiler, pero cuando lleguemos al final y lleguemos aunque la higuera no florezca, les van a entrar unas ganas de ponerse de pie en la iglesia y dar un grito de gloria a Dios. Es un libro precioso, y hay gente que no lo ha leído. Miren qué dice Amós 8, 11 y 12. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra. Pero mira qué dice, este texto les tiene que gustar, es precioso. No hambre de pan, no sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Qué precioso. Voy a hacer que en este mundo la gente no tenga ganas de comida, ni de bebida, sino que la gente ande rogando por oír las palabras de Dios. Y mira que dice, y vagarán de mar en mar, y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Qué fuerte este texto. ¿Por qué? ¿Por qué lo veo fuerte? Porque sabían que entre el último libro del Antiguo Testamento y la llegada de Juan Bautista hubo un gran tiempo que dice la Escritura que Dios no habló porque no hubo profetas sobre la tierra. ¿Saben de qué tenía hambre el pueblo? De palabra de Dios. De palabra de Dios. Jesús estaba cumpliendo esa profecía. Porque Jesús está diciendo, el Mesías ha llegado. El tiempo de la sequía de palabra de Dios se acabó. El tiempo en que Dios estuvo callado y ha habido hambre de pan, hambre de palabra de Dios, se ha acabado. Yo traigo palabra. Yo vengo a hablar. Jesús mismo dijo, yo no hablo de mi propia cuenta, yo hablo de lo que me dice mi Padre. La llegada de Juan el Bautista era el anuncio de la llegada de Jesús. Aquel que cumplía esas profecías. ¿Qué profecías? Cumplía que el cojo iba a saltar como el ciervo, que el ciego iba a ver, que el mudo iba a hablar, que los oídos de los sordos iban a destapar, que los muertos iban a resucitar y que Dios iba a volver a hablar después de un tiempo de silencio. Después de un tiempo de silencio. Jesús, con su llegada, con sus enseñanzas, con sus milagros, estaba cumpliendo profecías mesiánicas que hablaban de él. Por eso, ¿recuerdan la predicación que hicimos sobre el camino de Emaús? Que Jesús les decía y les hablaba de todo lo que decía la Escritura de él, en los profetas, en la ley. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Por ejemplo, cuando tú ves David y Goliat, a mí me da un fastidio escuchar a los predicadores que tú eres el David. Que tú tienes que coger tus piedras y matar a tus gigantes. Dile no al estrés. Dile no a los que ponen freno a tus negocios. Dile no a los que tienen envidia de tus sueños. Digo, tío, ¿qué es esto?
¿Esto es un culto o es terapia? Yo no soy David. Yo no mato gigantes. ¿Saben quién somos nosotros? Nosotros somos los cobardes de Israel que se los iba a merendar Goliat. Indefensos, sin nada que hacer. Un ejército temblando. Ay, que viene el grande. ¿Quién lo mata? Que venga uno. No podemos. Que alguien venga, mandadme al más fuerte. Aquí no hay ni un fuerte. Y ahí llega David, el pequeño pastor de ovejas. El hombre conforme al corazón de Dios, que representa a Cristo, haciendo lo que nosotros no podíamos hacer, que es derrotar a nuestro mayor enemigo llamado la muerte y el pecado. ¿Cómo cambia el sermón? En uno sales diciendo gloria a Cristo y en otro sales diciendo qué campeón soy. Lo peor es que el de qué campeón soy llena la iglesia y el de gloria a Cristo hace bostezos. Pero toda la Biblia habla de Jesús. En Moisés yo veo a Jesús. En David yo veo a Jesús. En Josué yo veo al conquistador de la tierra prometida, a Jesús. En todos los grandes hombres de la Biblia yo veo a Jesús. En el tabernáculo yo veo a Jesús. Como veremos el domingo en el maná, yo veo a Jesús. Todo lo grande de la Biblia es Cristo. Todo lo grande de la Biblia anunciaba que algo más grande iba a venir. Algo mejor que el tabernáculo. Ah, es que el arca, hay gente, no, yo me voy a hacer una representación del arca, del pacto, porque representa la presencia de Dios. Algo mejor que el arca vino, Jesús. Jesús. Si dependiéramos de que hoy encontraran el arca para tener la presencia de Dios, estaríamos fritos. Pero tenemos a Cristo, Dios con nosotros. Todo es mayor cuando sabes leer la Biblia y sabes leer en cada página dando un grito de gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo soy el ciego, pero llegó Jesús. Yo soy el muerto, pero llegó Jesús. Yo soy el sordo, pero llegó Jesús. Y en todo te saldrá solo eso, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque Él es las profecías cumplidas. Él es la ley cumplida. Él es toda la palabra, porque todo apuntaba a Él. Y cuando hacía esas cosas, le estaba diciendo a la gente, mirad, el Mesías ha llegado. El Hijo de Dios ha llegado. Pero hay otra cosa que veo y que quiero reflexionar en esta escena. Hemos visto, número uno, que nosotros éramos ese hombre que no podía oír la palabra de Dios. Hemos visto dos, que Jesús es la manifestación de las profecías cumplidas. Esa escena quiere decir quién es Jesús a las personas. Pero hay otra cosa bonita que yo quiero que veamos. Lo he querido llamar el toque divino. El toque divino. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. ¿Tú conoces gente así? Amigos, compañeros de trabajo, familia que no acepta las cosas de Dios, porque para él les pareces ¿qué? ¿Un tonto? ¿Un religioso? ¿Te ha lavado la cabeza? Esto de la religión es cosa de la época medieval, no es moderno, los tiempos han avanzado, estamos ya la idea de Dios vamos a quitárnosla, ¿no? Porque eso es, sí, lo creían, no sé, los antiguos, ¿no? Hace 20, 15, 12 siglos. Pero ahora ya esto de Dios, ya la guerra santa pasó, ya la gente que estaba loca con la religión, tú eres un tonto, eres un antiguo, yo no sé cómo sigues creyendo en esas cosas, a pesar de que los siglos han demostrado que no hay pruebas de la existencia de Dios. A mí siempre me dicen eso. Me dice, también le seguís llamando a la teoría de la evolución teoría porque nadie la ha demostrado y creéis en ella con uñas y dientes. Así que no me vengas con historias. Yo siempre me planto ahí. ¿Por qué crees en la teoría de la creación si no hay pruebas? Digo, ¿por qué tú crees en la teoría de la evolución? ¿Por qué hay pruebas? Pues si hubieran pruebas, le llamarían la ley. Porque a la gravedad no le llaman la teoría de la gravedad, es la ley de la gravedad porque está probada. Porque lo que la ciencia prueba ya no es teoría, es ley. Pero no hay la ley de la evolución, hay la teoría. No hay la ley del Big Bang, hay la teoría. Porque son pensamientos, pero no probados. Pero como lo que odian es a Dios, les da igual. Ellos van a creer en todo lo que vaya contra Él.
Además me hace mucha gracia cuando te venga alguno de estos que se las dan de científico y te diga, yo creo en el Big Bang. Tú hazle esta pregunta, ¿sabías que el Big Bang lo propuso un creyente para defender el haya luz? No, búscalo. Fue un sacerdote. La teoría del Big Bang fue la propuesta de un hombre creyente en Dios que quería explicar el haya luz a las personas como un Big Bang. Dios dijo, haya luz, y venga constelaciones, y venga estrellas. Fue eso, pero ellos no lo saben. Ellos al final solo repiten lo que escuchan en la tele para decirte, déjame en paz, no quiero hablar de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos eso es necedad. Eso es necedad. Pero mira lo que dice ahora, y no las pueden entender. No solo son necedad para ellos, sino que no las pueden entender. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, se disciernen espiritualmente. Se disciernen espiritualmente. Por mucho que Jesús le hubiera dicho a ese hombre, si haces esto, escucharás. Si crees en mí, escucharás. Ese hombre no hubiera hecho, pues estaba sordo. No podía entender las cosas de Dios. No podía comprender las cosas de Dios. Tuvo que haber lo que he llamado el toque divino, un toque de Jesús, para que sus oídos, fueran abiertos. Así también pasa en nuestra vida. Hermano, ¿tú con cuántos años llegaste al Señor? Que alguien me lo diga. ¿Con cuántos años llegasteis al Señor? ¿Alguno aquí animado? ¿Alguno? ¿Con cuántos años llegaste al Señor, Abelito? Joven. Manuela, ¿con cuántos? 18 años. Qué tiempos, Manuela? Amor, ¿con cuántos años? 18 años. ¿Quién lo conoció con más de 30? Mire, tenemos hermanos. Y seguramente no era la primera vez que sabían de algún creyente, quizá de algún familiar o algún evangélico, y más viniendo de países latinos, que es más común que aquí. Pero ¿por qué fue en ese momento? ¿Por qué fue ese día? ¿Por qué fue ese culto? Porque hasta entonces todo lo que tenía que ver con Dios para ustedes era necedad. No lo podían entender. Tampoco tenían interés en entenderlo. Y no era posible, porque se tenía que entender y discernir espiritualmente. Todo cambió el día que Dios obró en ustedes. Porque estábamos como ese sordo. Hasta que un día Dios, a través de una obra de su Santo Espíritu, obra en nosotros. Y ese día todo está claro. O te pasa como a mí, que vas a la iglesia porque la que era entonces tu novia te dice, si no vas a la iglesia no podemos seguir viéndonos. Entonces tú vas a la iglesia por verla a ella. Y vas al primer culto, ella sabe que no miento, ¿y cuánto fue? ¿20 minutos? A los 20 minutos yo estaba rojo como un tomate, la gente, eso me ponía nervioso, eso no era mi ambiente, además era el único español en la sala, me sentía muy raro. Me agobié y me fui. Yo miré atrás pensando que esta mujer me seguiría y no, se quedó dentro. Ahí, volví, pero no volví porque me interesara, no volví porque había creído, no volví porque me había arrepentido, volví porque no me gustó, pero me gustó ella y tenía que volver. Pero ¿por qué un día de golpe? Un mensaje a lo mejor peor de los que ya había escuchado, más sencillo, más simple. ¿Por qué un día ese mensaje notas que, uy, ¿qué es este calor? ¿Y por qué se me están cayendo lágrimas? ¿Por qué parece que esta persona habla de mí hoy? ¿Por qué hoy sí me siento culpable si antes me daba rabia lo del pecado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué de golpe está todo claro? ¿Por qué de golpe alguien que decía, creo en algo, de golpe dice, creo en Jesús? ¿Por qué alguien que decía, bueno, sí, Jesús, hay mitos, ¿no?, de este hombre y tal, de golpe dice, Jesús es el Señor? ¿Por qué alguien que dice, yo soy el dueño de mi vida, un día dice, yo te rindo mi ser? Porque hubo un toque divino. Solo quiero decirte algo, tus argumentos no van a convencer a tu familia. Tu elocuencia, tu capacidad, tu inteligencia, tus conocimientos teológicos no van a convencer a tu familia. Tu familia necesita el mismo toque de Dios que te tocó a ti.
Por eso cuando la gente me dice, pastor, ¿cómo podemos ganar a la familia? Digo, predicar está bien, pero lo mejor que puedes hacer es orar a Dios. Preséntalos en oración. Preséntalos. Porque a lo mejor el día que ni siquiera te has planeado un culto, ni siquiera has preparado un gran sermón, un día simplemente lees el Salmo 23, el Señor es mi paz, y rompen en llanto y tú dices, ¿qué ha pasado? Pero si ni siquiera he empezado a predicar, estoy leyendo. Hermanos, a mí me ha pasado ser frío y reacio a la palabra y un día a lo mejor leer Juan, porque el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne y de golpe algo en tu corazón, el verbo con Dios, Dios, carne, Jesús. Y seguir leyendo Juan y de golpe, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué me quema tanto? ¿Por qué me estoy enamorando tanto? Porque Dios obra. Ora por tus hijos. Ora por tus padres. Ora por tu familia. Ah, pastor, son duros. ¿Y tú? Y tú también. Algunos me parecéis duros, ya sois creyentes, no quiero ni saber cómo erais antes. Algunos sois creyentes y a veces digo, ¿será? De lo duro que me parecéis a veces ante la palabra. ¿Cómo éramos antes? A mí me hace mucha gracia cuando vienen algunos que dicen, es que los españoles tienen el corazón duro. Y le digo, de piedra, como todos. Porque yo les quitaré un corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré en ellos mi espíritu para que anden en mis caminos. A mí cuando alguien me dice, pastor, ¿cómo usted hace en España si tienen el corazón duro? Y le digo, no sé, como soy turco. Joder, ¿qué quieres que te diga? Digo, no hay corazón que Dios no pueda doblar. No hay corazón que Dios no pueda doblar. Es que usted no conoce, mi padre, un borracho, un maltratado. Y en esta iglesia hay ex sicarios, ex prostitutas, ex drogadictos, ex ladrones. Dios puede doblar los corazones. No depende de, ay, se lo voy a llevar al pastor Juan Manuel para que hable con él, porque a ver si a través de algún mensaje del pastor Juan Manuel, el pastor Juan Manuel le dice, llévalo a Dios. Yo no doblo corazones, yo no cambio corazones, yo no transformo ni mi vida. Solo Dios puede hacer eso. Nosotros vemos que es necesario un toque de Dios para que podamos oír su palabra. Por eso seguiré diciendo que la iglesia ora muy poco. Porque todavía la iglesia cree que depende mucho de su capacidad, de su elocuencia. No, yo estoy enseñando a unos jóvenes, a unos hombres a predicar. Y ellos saben que no miento. Les digo siempre, aunque de momento solo estén predicando entre ese grupo para ellos, para perfeccionarse, siempre les digo, orad, orad. El 100% de la preparación de un sermón, el 75% es oración. Es tiempo con Dios, porque si no vais a ser un catedrático frío como un témpano aquí, con mucha palabra técnica, con mucho conocimiento y no va a haber nada más. Por eso estoy cansado de ver gente que predica y lo dice, sí, está bien, es bíblico, pero seco, seco. Y yo, hermano, estoy convencido de que Dios quiere gente como antorchas encendidas. Yo quiero predicar y que la gente salga de aquí diciendo lo que dijeron los del camino de Maús. ¿No ardía nuestro corazón cuando la palabra nos predicaban? Yo quiero eso. Cuando yo preparo un sermón, yo sé que puede ser el mejor manuscrito, que no va a pasar nada en los corazones si no hay un toque de Dios. Por eso yo preparo el 25% de mi sermón escrito y el resto en la dependencia de decir, Señor, obra. Trabaja. Yo me levanto por las mañanas todos los días, cuando todavía no he visto a mi mujer, cuando solo estoy yo y mis perros por la montaña, y siempre charlo un rato con el Señor. Y me voy al despacho y me hago un café, y con un café caliente entre mis manos, en medio del frío, antes de empezar a teclear, yo le digo al Señor, Señor, dame tu palabra.
Dame las palabras que caminando por fe necesita. Dame las palabras que van a unir matrimonios. Dame las palabras que van a santificar a los creyentes. Dame las palabras que van a fortalecer al débil. Dámelas. Y que cuando yo las hable, Señor, hables tú a través de mí. Por eso, cuando la gente me pregunta, Juan Manuel, ¿cuál es el secreto de vuestro ministerio? Y digo, dependencia. Dependencia. Y todavía nos falta mucho. Por eso he dicho que si 2021 va a ser el año de algo, prepárense, porque va a ser el año de la oración. 2021, ya van trayéndose cojines a los cultos para poner en el suelo o van a tener callos en las rodillas, porque se va a orar como si no hubiera un mañana. Y las vidas cambiarán. Las vidas cambiarán. Va a haber palabra, claro que sí. Somos una iglesia que pone en alto las escrituras, pero se va a orar, hermanos, se va a orar. Y van a ver como va a haber mucho teólogo que va a dejar de venir a las oraciones, porque son secos. Tú los ves en su vida, son secos. Por eso ves teólogos llenos de soberbia, arrogancia, con aires de grandeza, porque están secos de tiempo con Dios. Porque esto da conocimiento, te hace conocer a Dios. Pero hay dos cosas que necesitas, conocer a Dios y estar con Dios. Y estar con Dios, el mejor lugar es a solas. Es a solas, en nuestro cuarto, en lo secreto, hablando con Él. Diciéndole a Él las cosas que nadie más tiene que oír. Tus luchas, tu tristeza, tu depresión, tu angustia. Por eso hay mucha gente triste, agobiada en la iglesia. No oran mucho, no, depresivos, angustiados, nerviosos, no oran, falta oración. Falta oración. Vamos a terminar con nuestra reflexión de hoy viendo la reacción de la gente. ¿Qué pasó en el versículo 36 y 37 después de todo esto? Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran. Jesús lo ordenó. Y esto es curioso porque parece que en vez de obediencia ahora hay como rebeldía, ¿no? Pero no lo hacen con una actitud de no me importa lo que tú digas, Jesús. Tú no me mandas. No lo hicieron así. ¿Qué pasa? Dice, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien. Aun a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Porque no es rebeldía, no crean que estos tienen esta actitud de yo paso, ya me has curado, ahora hago lo que me da la gana. No, es como, pero ¿cómo me callo? ¿Cómo quieres que no le diga a la gente que el Mesías ha llegado? ¿Cómo quieres que no le diga a la gente que Jesús está aquí, que Manuel está aquí, Dios con nosotros? ¿Cómo quieres que no le diga a la gente que las profecías se están cumpliendo? ¿Cómo quieres que no le diga a la gente que el que llevamos años anunciando ha llegado? No era rebeldía, era que es imposible callarse. Y eso me hace pensar en nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros hablar del Evangelio, hablar de Jesús? ¿Por qué nos tienen que empujar la iglesia? Hermanos, evangelicen, evangelicen, cuando debería ser esta nuestra actitud. El pastor debería decir, oye hermanos, que estamos en cuarentena, dejen de traer gente, que haya aforo. Pero no deberíamos poder callarnos. Deberíamos ir andando por la calle, ver una señora llorando en una parada de autobús y uno pensando, no sé por qué llora, pero yo sé quién puede sanar su corazón. Deberíamos ir por el metro un día, sentarnos en el vagón yendo al trabajo, leyendo la Biblia, lo que sea, y pararnos un segundo y mirar a nuestro alrededor y pensar, de todo este vagón, ¿cuántos están yendo al infierno? Menos yo. Probablemente todos. Y en la siguiente parada otro pensamiento. Y probablemente hoy nadie más les puede dar las buenas nuevas. Solo yo. Y la siguiente parada otro pensamiento. Y me quedan 2 paradas. Pero soy un cobarde. Porque ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Cómo me van a mirar? No deberíamos poder callarnos, deberíamos tener que decirlo. Es lo que les pasó. Pero hay una cosa que dicen ellos que a mí me hizo, os lo digo en serio, leí esa frase y volé a Génesis. Cuando dijo, el versículo 37 dice, todo lo ha hecho bien. Y no sé por qué mi cabeza voló a Génesis 1:31. Hay varios versículos, solo cito este. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Porque cuando yo leí eso, no sé por qué me vino la escena de la creación, que constantemente veis lo que dice al final, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y al final dice, y vio que todo lo que hizo era bueno. Porque es similar, el texto es similar al que dicen cuando Jesús hace algo. Es como, y vieron que lo que había hecho era bueno, en gran manera. Porque, hermanos, es como Jesús no solo está diciendo, soy el Mesías,
No solo soy el enviado, el deseado, el anunciado, soy Dios. El Dios que en Génesis hacía todo bien, es el Dios que está con vosotros hoy y sigue haciendo todo bien. Yo cuando vi eso, como les digo, a mí se me estremece la piel, se me ponen los pelos, por eso a veces parece que voy a saltar del púlpito. Es que yo cuando leo la Biblia se me pone la piel de gallina. Ni las mejores películas de Spielberg provocan eso en mí. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo le digo, pero ¿cómo puede ser? Pero si esto encaja, yo leo la Biblia, es como montar un puzzle, digo, pero si esto tiene que ver con esto, y yo me emociono. Digo, y es ahí cuando me pregunto, ¿y cómo la gente no ve que es Dios? ¿Cómo no ven que es Dios? Y ahí Dios me dice, no pueden, tú tampoco podías. Así que pide por ellos, ruega por ellos, clama por ellos, porque necesitan que yo obre en ellos como tú también lo necesitabas. Y antes de marcharnos, yo estoy viendo que dan muchos textos, así que hoy no termino. Ya les dije yo, hoy eran reflexiones y se me va a ir el tiempo, pero yo quiero hacer una cosa. El tema de cuando Jesús toca su lengua, dice que Él luego empieza a proclamarlo, a proclamar lo que Jesús había hecho. Y yo quiero leer un texto que para ustedes quizá no tiene nada que ver, y creo que no tiene nada que ver con el texto. Pero lo que a mí me hizo pensar es lo siguiente. Una vez Dios llega a nuestras vidas, nuestra boca solo debería servir para una cosa, para proclamarlo a Él. Sin embargo, aquí vemos una cosa peligrosa, y es el hecho de que la lengua puede ser muy mal usada también. Santiago 3, del 6 al 8, solo una parte de un texto que muchos conocen, dice así: y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno. ¿Has visto esta expresión? Que la lengua es encendida por el infierno. Yo una vez leí un comentario de un autor que decía que la lengua es el mejor instrumento de Satanás para lastimar la iglesia y a la gente. Y es verdad, es verdad. Es tan cierto que hoy tenemos un concepto que es maltrato psicológico. ¿O no es así? ¿Te ha pegado alguna vez? No, pero me ha hecho sentir inútil, miserable, inservible. Hay gente, niños, que crecen con traumas por el desprecio de sus padres. Por el desprecio. Hay hermanos que le pueden hablar de una manera a un hermano que puede hacer que el hermano esa noche no duerma, llore. Ah, pero lo dije de broma. Cuidado con eso. Hermano, antes de hablar piensa, ni todos tienen tu humor. Por ejemplo, a mí cuando alguien viene y me habla de cosas personales de mi vida, algún hermano, yo soy muy tajante, ellos me conocen ya, yo los corto y ya no me lo vuelven a hacer dos veces. ¿Por qué? Porque yo creo que en la vida privada de alguien solo debe meterse quien te ha dado permiso para que entres. A mí, por ejemplo, una vez un hermano, cuando estaba más subido de peso, no hago dieta por él, hago dieta por Clicia y porque el Señor luego me convenció. Pero un hermano me dijo una vez, pastor, se debería plantear hacer dieta, y lo miré como, ¿qué me quieres decir? ¿Me estás llamando gordo? Pero lo miré en plan, de todas las cosas que hoy se te han pasado por la cabeza, en este momento que tienes 5 minutos con tu pastor, lo más edificante es decirle que tiene que adelgazar. Digo, número 1, ¿es en lo mejor que podías invertir tus palabras? Número 2, ¿tenemos tanta confianza para llegar a hablar del peso de cada uno y la necesidad de dieta? Número 3, ¿yo me meto en cómo administras tus finanzas? ¿Yo me meto en cómo te vistes tan mal combinado que ya podrías dar un cursito de estilismo o algo? ¿Verdad que no? Porque hay cosas personales. Pero somos torpes. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Porque muchos de ustedes no lo saben, pero a mí me vienen y me dicen, pastor, el hermano me dijo esto y no me gustó. Yo siempre digo lo mismo, ve y díselo al hermano. Porque si tú no le haces saber que esas cosas te duelen, lo vas a seguir haciendo. Porque a veces no es mala intención, es que él es bromista y no sabe que a ti las bromas esas te duelen. Cuiden eso. La lengua es peligrosa. La lengua puede echar a alguien de la iglesia, ¿sabían? Echarla. Hay gente que llega a las iglesias destrozada por palabras de otras personas. Algunos te dicen, es que yo soy honesto, yo digo las cosas de frente, pero se pueden decir con humildad, con amor, con mansedumbre, con respeto. Se pueden decir en el momento adecuado, se pueden decir con gracia, sazonadas.
Hay momentos y momentos para decir las cosas. Hay formas y formas de decir las cosas. Así que lo que tú llamas honestidad probablemente sea falta de respeto y de educación. A la gente honesta en el mundo, cuando yo vivía, le rompían la cara. Pero hoy somos los de poner la otra mejilla, entonces te has librado. No, no tienes que ser honesto, tienes que ser edificante. Cuando yo tengo que decir algo, porque veo algo, soy pastor, veo cosas en vuestra vida constantemente. ¿Y acaso me tenéis constantemente, hoy he visto esto, hoy he visto eso, hoy he visto...? No, ¿verdad? Soy pastor. Yo oro al Señor y digo, Señor, ¿en qué momento debo decirle? ¿No será que hoy tiene un mal día? Si veo que lo repite mucho, me acerco. Y se lo digo de esta forma, porque no quiero lastimarlo, quiero hacerle bien. Porque yo no estoy para corregir, para hacer daño, estoy para edificar, para reconstruir, para restaurar. Por eso aprendí que en esta vida no hace falta hablar todo el tiempo, no hace falta decir todo lo que pienso. Y he aprendido en la Escritura que la lengua es peligrosa y que cuando la use tiene que hacerse para una cosa, para impartir gracia a los que me escuchen. Que cuando hable con ellos salgan diciendo, tenía razón, valió la pena hablar hoy con el pastor. Solo eso. Y yo me equivoco, no estoy dando una clase de lección, soy el primero que a veces es torpe, pero igual podías examinarte. Porque nuestra lengua debería ser como la de este hombre que ha sido tocado por Dios. Una lengua que proclame al Señor. Una lengua que proclame al Señor. Encendida por el infierno y inflama el curso de nuestra vida, porque todo género de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se puede domar, ya ha sido domado por el género humano. Pero mira qué fuerte, Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Yo no sé, pero yo espero que cuando hablen de mi lengua no la describan así. Un mar turbulento, llena de veneno. ¿Tú quieres que hablen de tu lengua así? Yo prefiero que mi lengua sea como la de aquel que ha sido tocado por Dios. Porque yo antes era como Romanos 6, 17, 18. Pero gracias a Dios que cuando antes erais esclavos del pecado, porque yo era así, esclavo del pecado, y sí, mi lengua, hermano, era un mal. Yo lo reconozco. La iglesia lo sabe, que en el pasado me han podido romper la cara por mis palabritas, por ser muy vacilón, muy chulo con mi manera de hablar. Como digo siempre, yo tengo dientes de milagro. De milagro tengo dientes. Pero yo era esclavo del pecado. Me movía el orgullo, la arrogancia, la chulería. Pero ya no lo soy. Porque por la gracia de Dios, aunque éramos esclavos del pecado, ahora nos hicimos obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuimos entregados, y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Así que, hermanos, si tu lengua, así como hemos hablado de que tus oídos fueron tocados y pudiste escuchar al Señor, si tu lengua ha sido tocada por Dios también, si Dios ha llegado a tu vida, si ya no eres esclavo del pecado, yo te llamo a examinar tus palabras. Te llamo a preguntarte, ¿cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tus hermanos? Yo me cansé de hacer daño con mis palabras. Miren, nunca le he puesto la mano encima a mi madre, pero la he hecho llorar cuando he querido. Cuando mi madre me molestaba, para que vean cómo son las palabras, pero al final las palabras hablan de lo que el corazón está lleno. Cuando mi madre me molestaba mucho, ¿saben? Para quitármela de encima, yo le decía, mira, si estás amargada en tu matrimonio, si tu marido no te hace caso porque prefiere el bar a estar contigo, no lo pagues con tu hijo. Y mi madre se iba al baño a llorar, no podía ya ni pegarme. Yo me iba tranquilo a mis videojuegos, en plan, por fin me la he quitado de encima. La boca la destrozaba. Cuando conocí al Señor, con lo que más he luchado es con mis palabras. Así como algunos luchan con la pornografía, así como algunos luchan, yo no sé cómo llevan ese terreno, pero con lo que más he luchado yo es con mis palabras. Con mis palabras. Yo le he pedido al Señor, Señor, yo no quiero hacer daño a la gente con mis palabras. Yo no quiero que un momento de rabia me haga vomitar cosas y luego tener que ir corriendo a decir, no te quise decir eso. Sí que lo hiciste. Lo que importa es que lo has hecho. Ya has tirado la granada, ya ha explotado, ya has hecho daño.
Ahora puedes venir, pero ya lo has hecho. A tu hijo, a tu esposa, a tu familia, a tu iglesia. Eso pasa a veces hasta en el púlpito. Cuando veo algo que no me gusta, le digo al Señor, hazme ir al hermano y decírselo, porque si me enciendo un día lo vomito desde aquí y hago daño. Yo le oro al Señor así, Señor, yo quiero que mi lengua haga como ese hombre, proclame tu nombre, proclame tus maravillas. Señor, tú no me has salvado solo para que te escuche, sino también para que hable de ti. Que cuando la gente me escuche hablar, sepa que tengo un Señor. Que no soy un maleducado como la gente de hoy, un grosero, un gritón, un altanero, sino una persona que cuando abre la boca, la gente sepa, hay un Señor que no solo gobierna su corazón, sino también su lengua. Porque al final nuestra lengua habla de lo que el corazón está lleno. Y si Dios gobierna nuestro corazón, nuestra lengua lo va a demostrar. Así que 2 cosas te digo antes de levantarte y que oremos. Número 1, si hoy escuchas la palabra de Dios es porque Dios te tocó los oídos como a este hombre. Y número 2, así como este hombre fue tocado por Dios y usó su lengua para proclamar sus maravillas, cuida tus palabras y que cada vez que hables sea para que la gente glorifique al Señor. Vamos a orar.